Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. En este episodio hablaremos sobre aprendizaje continuo y educación de posgrado en la industria. ¿Qué tan relevante es seguir aprendiendo sobre el panorama global, nuevas tendencias y tecnología? ¿Aprender nuevas metodologías y aplicaciones nos trae beneficios a nuestras organizaciones y roles? Particularmente hablaremos sobre algunas opciones que ofrece una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es el MIT. Como invitado el día de hoy tenemos a Chris Mejía. Él es científico de investigación en el Centro de Transporte y Logística del MIT, especializado en redes de valor para mercados emergentes y cadenas de suministro agroalimentarias. Cuenta con más de 15 años de experiencia global en 16 países. Él es autor, expositor y contribuidor constante de conocimiento en diferentes publicaciones. Es director de la red MIT Scale para América Latina y el Caribe y también es director reconocido del programa de certificado de posgrado en logística y gestión de la cadena de suministro, también conocido como GCLog. Chris colabora en el laboratorio de Emerging Market Economies Logistics Lab, EMEL, para desarrollar estrategias logísticas innovadoras y abordar desafíos socioeconómicos como el desperdicio de alimentos. Quédate a escuchar este episodio completo. Esto es Supply Chain Now en español. Bienvenido, Chris. Nos da muchísimo gusto tenerte hoy en Supply Chain Now en español. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. Muy honrado de poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Creo que ya tenemos varios años de conocernos. Para muchos, Chris fue mi director en el programa de GCLog. Y bueno, creo que ahora me da mucho gusto decir que también somos colegas y amigos ya de la vida. Y me encanta siempre rebotar ideas con Christopher, platicar con él, contarle mis inquietudes y bueno, luego también visitarlo en el MIT también allá por Boston. No, genial. No voy a decir cuántos años tenemos de conocernos para que no empiecen a echar cuentas, pero sí, ya son Según yo son algunos como y siempre un 5. privilegio. No, ya Todavía van, está bien compartirlo. ya van seis, ahora que recuerdo, van Ah, seis. wow. Sí. Perfecto. No importa, hagan cuentas. Digo, yo sé que no es necesario romper el hielo, pero aquí hacemos esta dinámica en los episodios y el día de hoy nos gustaría conocer un poco cuál es el libro que más te ha gustado o el último que has leído y que nos recomiendas. Ok, pues te voy a hablar más del último que leí. Es un libro que en inglés se llama The Courage to be Disliked, que es así como la valentía de que no le caigas bien a alguien, ¿no? Me gustó mucho el libro porque yo tiendo a ser una persona que soy muy empático con los demás. Entonces a veces me cuesta trabajo como decir no, ¿sabes? Entonces, el leer el libro, que de hecho es de autores japoneses, me dejó unos aprendizajes bastante interesantes. Yo creo que te voy a decir dos rápidamente. Es uno, que como su nombre lo indica, es centrarte en el presente y de alguna manera entender que lo que los otros vayan a hacer no depende de ti. ¿Sí? Y muchas veces como que uno sobrepiensa esas cosas y a mí me solía suceder. Y el otro punto es más desde el punto de vista profesional y es que no debes de vivir con miedo. Tienes que abrazar esa incertidumbre y tratar de sacarle lo mejor que puedas, porque al final de cuentas así son los negocios y la vida. Totalmente. Oye, curioso que el libro que hayas leído es de autores japoneses. Yo traigo una racha de leer autores japoneses. Ah, ¿en En serio? enero leí Antes de que se enfríe el café, por Ah, si ok. alguien lo quiere leer. Está muy interesante, es como de viajes en el tiempo en una cafetería en Japón. Y acabo de terminar uno que se llama Pachinko. Y bueno, la autora es coreana, coreano-americana, pero justo habla sobre la historia desde la colonización de Japón en Corea, la Mm, independencia de Corea, toda esta parte de la Segunda Guerra Mundial, la división de Corea del Norte y Corea del Sur, y todo desde la perspectiva de una familia ok. que va viviendo, como vas viendo las diferentes generaciones y cómo va cambiando desde ese momento hasta
los 90s en Japón. Entonces está muy interesante, muy largo, también un poco trágico, pero la verdad sí lo recomiendo. Y si no les gusta leer, ya está la serie en Apple TV, Ah, ¿en entonces serio? la Wow, pueden ver. Yo la dejé de ver porque dije, quiero leer el libro leer el primero libro. y esa es mi recomendación. Oye, muy buena. Pero sí, grandes tips aquí sobre esto que en inglés le dicen people pleasers o las yes person. Yep. Eh, yo también me considero una persona así a veces y con el tiempo he aprendido a decir que no. Entonces, gracias por compartirnos eso y seguramente vamos a estar poniéndoles el link al libro para que lo ubiquen. Cris, Perfecto. adentrémonos al tema del día de hoy, porque creo que, digo, a nosotros nos encanta platicar mucho, pero Sí. para cubrir un poco todo lo que queremos lograr hoy, primero hablemos sobre tu trayectoria y un poco tu historia de cómo es que ahora estás en el MIT. Ok. Platícanos esta, y te decía en el pre-show, ¿no? Esta parte de cómo es que acabaste en el lado académico Ujú. o tomaste estas decisiones para también permanecer en el lado académico en lugar de, por ejemplo, una, vamos a decir, carrera convencional en el mundo corporativo. Pues, Sofi, gracias por la pregunta. Haciendo un mega resumen, yo creo que hubo dos como derroteros en mi vida que hicieron que yo me quedara más del lado académico. Número Ujú. uno, me di cuenta que del lado de academia puedes tocar una mayor cantidad de vidas a través de la educación. Y esto de alguna manera es como un legado que vas dejando, ¿sí? Bueno, cuando tienes buenos profes, espero ser uno de esos buenos profes, dejas un legado positivo y un impacto que empieza a generar como un efecto bola de nieve que se va como expandiendo poco a poco. Y de alguna manera, el segundo punto es, a mí realmente me gusta transferir mucho mi conocimiento, ¿no? Creo que yo por mí mismo puedo lograr ciertas cosas de forma limitada, pero cuando tú empiezas a compartir tu conocimiento y te digo, y empezar este legado, hablando del punto número uno, como que es más fácil, como dicen en las compañías, que muevas la aguja, ¿no? Pero esta aguja, a diferencia de que sea corporativa, es más una aguja en la sociedad, un tema que sea de impacto yo soy muy apasionado de los mercados emergentes, por eso toda la presentación que hiciste de mí es en eso, es como para generar mayor competitividad. Y es por eso que la descripción de los puestos que tienes, pues de hecho, a mí me encanta el trabajo que hago, ¿no? Porque toco vidas, porque ayudo a los profesionistas de mercados emergentes a cerrar esa brecha. Pero bueno, seguramente hablaremos de eso, ¿no? Y bueno, respondiendo también la parte de cómo llegué al lado educativo, ahora ya estos son los dos principales puntos. Yo, en su momento, cuando me gradué del doctorado de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, quise empezar a seguir una carrera tradicional, como tú le has llamado. Me fui a trabajar a Colombia y tuve muchos aprendizajes desarrollando proyectos bien interesantes con industria en un centro de investigación que, a diferencia de muchos otros, está del lado de la iniciativa privada. Y me encantó. Pero estos dos puntos que te mencioné al principio son los que me llamaron de vuelta a la academia, por eso renuncié a mi trabajo en Colombia y empecé esta carrera académica, me fui a los Países Bajos de hacer un postdoc con el profesor Jean-François, de ahí empezamos a crear mucho impacto en mercados emergentes y después de esos 2 años en los Países Bajos, llegué aquí al MIT donde ya tengo 8 años. Sophie, yo creo que eso resume un poquito esa curiosidad y ese camino que he decidido seguir, ¿no? Eso sí, siempre buscando este impacto en el lado profesional de la educación. Me gusta mucho eso que dices, que desde este rol impactas vidas, porque genuinamente creo que impactas muchas más vidas desde el lado académico y sobre todo cuando estás en una posición también en la que lo haces intencional, ¿no? Y va muy de la mano con tus pasiones y esa habilidad que tuviste de identificar qué es lo que me llena en mi día a día, en qué soy bueno. Y bueno, volvemos quizás a esta idea del Ikigai, otra vez Japón, pero ese punto preciso de que, bueno, en qué soy bueno, qué me apasiona, por qué me pueden pagar y cómo puedo impactar al mundo, encontraste justo ese punto. Y bueno, si no conocen a Cris, no les ha dado clases,
yo recomiendo mucho que un día tengan esa oportunidad, porque, digo, desde mi lado creo que Chris sí ha sido uno de los más grandes profesores que he tenido. Entonces, muchas Gracias. gracias por compartirnos eso. Ahora un poco, este rol en MIT, digo, si nos puedes contar de cómo empezaste cuando recién llegaste y ahora el rol que tienes, para Sí. que también nuestra audiencia sepa un poco más de lo que haces. Digo, yo sé que les leí toda una biografía y seguro les vamos a compartir más, pero también para que aterricemos todos estos quizás acrónimos, términos que a veces nos confunden, pero cuéntanos. Sí, con mucho gusto, Sofi. Bueno, cuando llegué aquí al MIT, nuevamente pegando esos dos puntos que mencioné, lo que buscaba era llenar estas dos brechas que yo ya había encontrado, que a mí me encantaba seguir trabajando. Así que dentro del MIT encontré ese par de cosas. Primero, soy el director de la red de Latinoamérica, que es una red de 47 universidades. Cuando la recibí aquí, hace 8 años, eran más o menos como unas 30. Precisamente en ese objetivo de seguir tocando vidas, quise seguirla expandiendo y llegar a un conjunto de países en Latinoamérica y el Caribe, porque el Caribe no estaba representado, para que tuvieran una probadita y la oportunidad de trabajar con la mejor universidad del mundo en temas de ingeniería, ciencia y tecnología, ¿no? Segundo rol que juego acá es ser el director de este programa académico que mencionaste. No vamos a mencionar la versión en español, pero el GCLOG, el GCLOG, el Graduate Certificate como tal. Y ese en particular yo no había tenido hasta entonces la oportunidad de ser como director de un programa académico durante mi vida. Entonces quería tener ese reto. Y la verdad es que he encontrado una pasión que no sabía que tenía. Ya sabía que me encantaba transferir conocimiento, como ya lo dije, pero cuando tú diriges un programa académico, literalmente siento que eres como una especie de arquitecto Mm. de el futuro de estos profesionistas que quieres empezar digamos, a educar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, he encontrado una oportunidad muy grande de conocerme a mí a través de los ojos de mis estudiantes, ¿no? Entonces, siempre con el equipo, siempre procuramos trazar muy bien un cuadro, digamos, un esquema que poco a poco vamos pintando a lo largo tú sabes, el proceso que lleva el GCLOG, seguramente hablaremos de eso después, pero lo que hacemos es, tenemos los elementos al principio, tenemos la idea de la obra de arte que queremos hacer, pero la vamos pintando poco a poco junto con los estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el segundo rol que juega acá, director de este programa académico. Y también dentro del rol de investigación, que se pega mucho de mi pasión de mercados emergentes, empecé acá realmente no haciendo tanta investigación, porque ya saben, los primeros años, sobre todo el primer año, hay que entender cómo son las organizaciones, etcétera. Entonces, con el rol de dirigir a estas universidades y el de empezar a traer más estudiantes de Latinoamérica en ese momento, únicamente el GISI, lo que estaba abierto para los estudiantes de Latinoamérica, ya me ocupaba mucho, pero en algún momento dado yo dije, yo también tengo mi propia investigación. En ese momento trabajaba mucho los temas de tienditas de barrio o digamos para los que te vean y te escuchen de otros países, los colmados, los mercadillos en Brasil, etcétera, tienditas, pulperías, etcétera, o bodegas en Perú. Ujú. Empecé a desarrollar una línea de investigación que permitiera también disminuir la pobreza de alguna manera a través de la logística. Y entonces ese es el tercer rol, mi rol, digamos, de investigación. Digamos, como cerrando un poco esta brecha, esos tres roles, el administrativo de la red de universidades, el educativo con el programa GCLOG y el de investigación, he venido generando como una interfaz interesante para desarrollar proyectos a través de mis estudiantes. Y tú, bueno, Sophie, lo viste a través del GCLOG. Y empezar a generar como este impacto, no solamente para los estudiantes que vienen, sino también para el resto de las organizaciones en la región. Hoy en día, para cerrar ya este comentario, el programa no solamente se enfoca en estudiantes de Latinoamérica, lo hemos abierto a mercados emergentes, porque hemos descubierto que tienen retos muy similares en África, en el sureste asiático, y por eso también lo que solía ser el Food and Retail Operations Lab, que es el nombre previo del laboratorio enfocado en comida y en tiendas de esquina, lo hemos evolucionado a un Emerging Market Economy Logistics Lab. Y simplemente también hay pues en mi opinión, una muy buena noticia. Mi rol dentro del MIT
también ha ido creciendo porque hoy en día también me hago cargo del proceso de entrenar a los otros 6 centros de investigación que tenemos en el mundo, la llamada Red MIT Scale Global, ¿no? Hoy en Ujú. día yo me hago cargo del periodo de enero, Sophie, seguramente recordarás eso. Ahora yo junto con el equipo me encargo de diseñarlo. Entonces, ya no nada más me quedo con la posibilidad de tocar 40 o 30 vidas de los GC Loggers, sino ahora tengo la posibilidad de tocar 200 vidas cada año. Mm, exactamente. Y bueno, para los que nos escuchan, si quieren conocer más sobre este laboratorio, Chris y yo tenemos un live en LinkedIn y les voy a compartir el link a la grabación, en lo que nos adentramos muchísimo al nivel de detalle de qué se investiga, por qué es importante este lado de inseguridad alimenticia o seguridad alimenticia más bien, lo vamos a decir en positivo porque eso es lo que queremos lograr, y cuál es esta intersección entre cadena de suministro y logística y estos problemas de países emergentes, ¿no? ¿Por qué es relevante atacarlos desde nuestro rol en esta industria? Entonces, eso se los compartimos. Y ahora que tocas un poco sobre GCLog, este es un programa de una amplia gama de programas también que ofrece el MIT. Ahora, el MIT tiene este centro de investigación o el Centro de Transportación y Logística, CTL, que se dedica puramente a logística y cadena de suministro. Y ahí se ofrecen varios programas. ¿Qué programas, si nos puedes decir rápido, hay para Sí, claro. nuestras escuchas? Sí, Sofi, con mucho gusto. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Uno, tenemos los programas 100% en línea y en el otro extremo tenemos los programas que son completamente residenciales, es decir, tienes que venir acá al 100%. De este lado del tema, digamos, 100% en línea, tenemos MicroMasters. Son 5 cursos que tienen que tomar, que pueden checar en las plataformas de MicroMasters, en edX, y hay un examen final, ¿no? Segundo nivel, digamos que ya es un poco más híbrido, ustedes podrían venir a un curso de educación ejecutiva. Todo esto es en inglés, por cierto, y esto es un involucramiento de alrededor de unos 4 o 5 días aquí en el MIT. En la parte media, de hecho, tenemos el GCLOG, el Graduate Certificate in Logistics, que es híbrido, 3 semanas en julio, 3 semanas en enero en MIT y el resto es remoto. Luego tenemos el Blended Program, que muchos de los que se gradúan del MicroMasters pueden ir al GCLOG, ya también tenemos ese path o ese camino, o Ah, ok. directamente una maestría, que es la maestría Blended, ¿no? Que la diferencia entre la 100% residencial y la Blended es de que los estudiantes solamente vienen la mitad del tiempo al MIT y se les revalidan, convalidan todos, digamos, los cursos que tomaron en el MicroMasters, que es el equivalente a más o menos como unas 60 semanas de contenido. Y entonces, en vez de venir desde agosto, vienen solamente en enero, entre enero y junio aproximadamente. Y por último, los 100% residenciales, que son los que vienen desde agosto hasta el próximo junio, ¿no? Es más o menos como todo ese esquema. Entonces, como ven, tenemos MicroMasters, cursos de educación ejecutiva, el GCLOC, los Graduate Certificates y las 2 maestrías, la Blended y la Residential. Y para mí es importante que nuestros escuchas sepan qué programas existen, porque cuando, bueno, voy a contar desde mi historia personal, cuando yo escuché o escuchaba MIT, yo lo veía como algo inalcanzable que solo pasaba para las personas que querían ser astronautas, que querían ser científicos de, no sé, física cuántica y cosas Tipo que Tony yo Stark, ¿no? Tipo Tony sí, Stark, como Avengers. Ajá. como Avengers, totalmente. Cosas que la verdad yo decía, bueno, a ver, sí soy ingeniera, sí me gusta conocer e investigar, pero ¿será que sí es para mí el MIT? Y la verdad es que sí. O sea, esta parte de CTL es algo que existe y que sí alcanzas. Y digo, también el resto de los programas, porque ya que vas allá te das cuenta que sí el MIT es muy prestigiosa y sí ha habido varias no sé, investigaciones premiadas que han resuelto problemas de la sociedad, pero sí puedes llegar a eso. O sea, como ser humano, simple mortal, sí puedes llegar a eso y hay maneras de llegar. Entonces,
para los que están en cadena de suministro, si algún día tienen esta inquietud de ¿puedo estudiar en el MIT? Claro que pueden y estas son unas de las opciones, ¿no? Pero particularmente el día de hoy vamos a hablar de GCLog, que, fun fact, fue el programa que hice yo hace, ya me evidenciaron 6 años. ¿Te ventanearon? Sí, correcto. Y Cris, cuéntanos cómo es que nace, porque creo que también la historia de cómo nace GCLog es muy buena. Y ahora, hoy en día, ¿qué es? Muy bien, Sofi. Bueno, el programa nació en 2009 aproximadamente. Después de, recuerdan que les mencioné que hay esta red de centros de investigación del MIT CTL, es decir, Centro de Transporte y Logística. Pues tenemos varios centros, los pueden consultar en la red MIT Scale Global, que seguramente podremos poner después ahí en los links. Pero larga historia corta, nació un centro en Latinoamérica, que es el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística, por ahí de 2008. Cada uno de los centros que nosotros fundamos alrededor del mundo debe también tener un programa educativo relacionado con logística, cadena de suministro y transporte de carga. Sin embargo, dado que nuestro centro, en el que trabajé, por cierto, en esta primera etapa cuando me fui a Colombia, le repito, era parte de la iniciativa privada, no pueden ofrecer grados académicos. Esa es la realidad. Ni certificados, porque no son una universidad. Entonces, lo que se les ocurrió a los, digamos, fundadores de la red, Edgar Blanco, Isabel Agudelo, que era la directora del CLI, nuestro centro en Latinoamérica, ellos son los padres de la red y del GCLog, y al profesor Yossi Sheffi, que es nuestro director y es mi jefazo por acá, es crear un conjunto de universidades alrededor, que es la red de Mighty Scale de Latinoamérica que dirijo, y también este programa. El programa es por eso un programa híbrido, en el que se complementa lo que recibe cualquiera de los estudiantes de posgrado en maestrías, MBAs, certificados, diplomados y demás cursos en sus países de residencia. El objetivo del programa siempre ha sido no competir, sino por el contrario, complementar la información y dar el estado del arte de lo que está pasando en logística, cadena de suministro alrededor del mundo, ¿sí? Y darle como este toque mucho más práctico a los profesionistas que están no solamente tomando una maestría, sino que quieren como actualizarse en cuál es el estado de la práctica en este momento en esta disciplina, ¿no? Entonces, esa es un poquito la historia. En resumen, ya estoy, de hecho, reclutando la 17ª generación. Se han graduado ya 450 estudiantes. Y ahora, regresando al punto de dónde estamos. El programa nació para Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Cuando lo tomo yo en 2017, veo que hay muchas cosas en común, retos, y puedo mencionar muchos, ¿no? Pero me voy a limitar a dos: fragmentación, digamos, comercial, política pública privada, y yo creo que también voy a mencionar otro más: muchos retos logísticos. Pueden poner lo que ustedes quieran en todo el hemisferio sur global: África, Latinoamérica, el Caribe, el sureste asiático, ¿ok? Cuando veo yo esto, en 2020, de hecho, cuando se estaba graduando Sofi, perdón, ya dije el año, si no lo pueden ver también ahí en tu LinkedIn seguramente, eh, empiezo a ver que estos retos son comunes. Me pregunté a mí mismo, ¿por qué no estamos ofreciendo este certificado también al resto de las latitudes que tienen retos similares? Y es así que decido abrirlo. Segundo cambio que hice es también todos los capstone projects, que son los proyectos integradores, dejaron de solamente ser dirigidos e impulsados por investigación aplicada de los laboratorios o grupos de investigación que tenemos acá en el MIT, y empecé a tocar puertas con diferentes organizaciones, empresas y también organizaciones internacionales como la FAO, UNIDO, digamos el Global Food Banking Network, porque me di cuenta que también era mucho mejor para este programa profesionalizante traer retos relacionados con la práctica que seguir, digamos, impulsando solamente los proyectos de laboratorio, por más aplicados que fueran. Entonces, este fue como el segundo cambio. Es en este momento donde estamos, Sofía. Es decir, el programa está abierto a mercados emergentes, a profesionistas que al menos tienen 3 años de experiencia. Es deseable que estén cursando algún tipo de maestría o de posgrado en sus países de origen, pero no es, digamos, mandatorio. Y es un programa que se ha vuelto, yo te diría, como mucho más práctico en cuanto a las herramientas que te llevas, ¿no? Así que, como tal, yo considero que este
tipo de programas es relevante porque te equipa con herramientas que tú puedes accionar, ojalá inmediatamente, no solo hasta que termines el programa, ¿ok? Que empieza en un mayo y termina en enero, son 8 meses y medio, 9 de aventura, ¿ok? Ujú. Pero también que vayas ocupando todo lo que vas aprendiendo a lo largo del programa, Sofi. Ese sería como el resumen de cómo nació, dónde estamos y por qué le veo como este tema de relevancia también. Sí, claro. Y bueno, para muchos, totalmente les recomiendo checar el programa. Las aplicaciones, lo vamos a mencionar también, en qué ronda vamos, cómo pueden aplicar, etcétera. Pero esta parte de aprendizaje tangible y que te puedas llevar directamente a tu organización o incluso a tu emprendimiento, porque que sepan que muchas personas de los que se gradúan luego emprenden, es decir, ya traen un bagaje o toda una trayectoria en diferentes empresas y después con lo que aprenden en GCLog deciden ya embarcarse ellos solos en su camino de emprendimiento. Esto está buenísimo. Y lo que mencionabas de que ciertamente abrir el programa a otros países sí es relevante, no nada más porque, digo, cuando yo llegué, obviamente aprendí de países como Colombia, Argentina, Chile, las particularidades incluso de países que nunca contemplé como quizás Uruguay, Paraguay, toda esta parte de Bolivia, cuestiones en el Caribe como Puerto Rico, esas cosas que quizás cuando estudias global, que te enseñan más Norteamérica y Europa, en donde quizás las cadenas de suministro parece que fluyen muy fácil y que no tienen estos retos como por ejemplo la geografía de Colombia para entregas de última milla. Eh, entonces te abre este panorama. Y cuando lo abres a incluso países como por ejemplo Sudáfrica, te das cuenta que existen retos muy similares y que incluso, por ejemplo, ahora el año pasado fuimos a una conferencia de SAPIX y en esa conferencia nos dimos cuenta que hoy en día Sudáfrica está pasando por el boom de e-commerce que pasó, por ejemplo, México y Brasil hace unos 2, 3 años en la pandemia. Ellos lo están viviendo, ¿no? Y no nada más va a la par de crecimiento de comercio electrónico, sino también de esta democratización de fintechs y de finanzas para tener nuevos bancos, nuevas formas de pago, etcétera. Eso lo está viviendo ahora Sudáfrica, ¿no? Entonces, creo que vas conociendo y se te va abriendo el mundo a diferentes posibilidades e incluso diferentes aprendizajes, ¿no? De Totalmente. la parte de todo lo que hacen los laboratorios en CTL, porque luego muchos dicen, no, pues es que esas investigaciones no son aplicables, son muy high level. Yo la verdad, la experiencia que tengo y que viví es que hay una manera muy directa de cómo bajar todo ese conocimiento a aplicaciones reales, ¿no? Y cómo tú desde tu posición en el programa y como estudiante también te empujan a que compruebes que la teoría en la práctica funciona o no, ¿no? Entonces, esos son los puntos en los que yo le veo valor al programa, ¿no? Otra cosa es que como es híbrido, tienes esta flexibilidad de también trabajar, ¿no? Porque muchos dicen, no, no tengo tiempo, ¿no? Creo que esa es una de las principales excusas para el aprendizaje continuo. Es decir, no tengo tiempo ahorita porque estoy muy ocupado en todo lo que estoy haciendo. Y pasa mucho en este campo, en esta disciplina, porque pues sí, todo el tiempo hay cosas que hacer y problemas que solucionar, sobre todo si estás en un rol más operativo, vas a sentir que todo urge y que no hay un momento en el que puedas tener un break, ¿no? Y esto me lleva un poco a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo has visto, y esto es como, digamos la verdad, ¿no? Porque creo que es importante, ¿cómo has visto el número de aplicaciones, el perfil de los candidatos, el interés por el programa, quizás también esta conversión de estudiantes a graduados
en los últimos años, porque creo que a partir de justo el 2020 y la pandemia, las prioridades sociales también cambiaron un poco y nos empezamos a cuestionar esta parte de si necesito, si vale la pena hacer, continuar con mi educación, si ya tengo un trabajo y si ya estoy creciendo en esta organización. Yo tengo mi respuesta, pero quiero primero hablar un poco sobre este contexto y lo que tú has visto en los Sí, últimos años. esa pregunta es muy interesante, Sophie. De hecho, yo te diría que depende también cada país, ¿sabes? Porque hay algunos países que posiblemente están experimentando esto que tú llamas este cambio como generacional, vamos a llamarle. Sí he visto algo de eso en algunos países, sobre todo, digamos, en los más grandes, para ser sincero, pero la verdad es que también esa es la ventaja de cuando tienes un programa que va evolucionando, porque el programa no es así como a rajatabla que siempre repite los mismos contenidos, y digo, no he tenido un GC Logger que vuelva otra vez a tomarlo, pero digo, Sophie, si quieres venir de invitada algún otro verano, te vas a dar cuenta que lo que tú tomaste es diferente de lo que estamos dictando hoy en día, ¿no? Entonces, y esto es algo que siempre trato de mantener. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si el programa fuera siempre estático, posiblemente los números sí estarían bajando, ¿sabes? Pero en cuanto al número de aplicaciones que hoy en día veo de países, digamos, latinoamericanos, veo, digamos, algunos cambios en países grandes que sí han bajado un poco en cuanto al número de aplicaciones, pero países pequeños están creciendo, digamos, drásticamente, ¿no? Lo cual también está relacionado, recuerden lo de la red scale de las universidades, en parte por cómo estamos creciendo en esa red. O incluso lo que ahora estoy haciendo con mi equipo de no solamente quedarnos como con los estudiantes profesionistas que pueden venir a partir de la red de graduados de las universidades con las que tenemos contacto, sino también es el boca a boca de ustedes, Sofi, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer, si el programa consideran que vale la pena o no, etcétera. Y hoy en día me estoy acercando también con empresas con el objetivo de que sepan que el programa existe. Muchas de ellas, pues digo, seamos sinceros, es difícil que recursos humanos pueda haber la gran variedad de programas en logística que puede haber. Hay una gran variedad infinita de alternativas, sobre todo por, pues que hay muchas opciones en línea, ¿no? Versus las que son híbridas, versus las que son en persona. Entonces, respuesta corta a tu pregunta. Países grandes van un poquito en decremento, otros, pero eso es temporal, ¿no? Vi un Sí. decremento después de la pandemia, pero esos números están empezando como a volver a subir, ¿sabes? En países grandes para dar como la historia completa. Y países pequeños han venido realmente creciendo. Y de hecho, creo que tú lo viste con los bolivianos, ¿no? Sí, En tu generación hubo bastantes. Y eso te mostraba un poco, por ejemplo, hablando de México, México no había muchos mexicanos. Estabas tú, Rafa, y creo que ya, ¿cierto? Estoy es tratando de correcto. recordar. Y Perla. Entonces, Ay, Perla, correcto, gracias, Perla también. Entonces eran como tres. Entonces, cuando comparas eso contra los brasileiros, que era un bloque completo muy grande, uno se esperaría ver que México es igual de grande, ¿no? O a lo mejor, en vez, si acá son 15 en Brasil, que México mande 10, porque el tamaño del país es enorme, ¿no? Entonces, es un poquito por ahí, Sofi, es por donde veo, ¿no? Pero te repito, yo creo que el hecho de que el programa te permite también cierta versatilidad, puede ser como una válvula de cambio ahí interesante. Y si me permites también, no sé qué vayas a mencionar tú, cuál sea tu opinión, pero lo que sí yo he visto es que hay cierto hartazgo en cuanto a la educación en línea, ¿no? Y a la educación tradicional. La educación tradicional es la que está muy basada en libro, etcétera, y realmente eso es justo lo que queremos cambiar con el programa, y tú lo viviste, ¿no? Entonces es contenido mucho más práctico, etcétera. Pero estoy curioso de saber de tu lado, Sofi, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ay, bueno, mi opinión también puede estar sesgada porque hice el programa, pero definitivamente yo creo que sí vale totalmente la pena hacerlo y siempre buscar cómo alimentarte de nuevo conocimiento y de lo que está pasando en la actualidad. Porque digo, yo tomé el programa hace ya tiempo y no quiere decir que fue lo único que he hecho, sino que me he mantenido en búsqueda de cómo me actualizo
para que lo que yo aprenda siga siendo relevante ahora en cómo va cambiando la actualidad, ¿no? Y creo que justo también lo mencionaste, que esto es algo que busca también el currículo del programa y las clases que vas a tener, los temas que vas a tocar, siempre se alimentan de lo que necesita el mundo en el presente, en ese presente, pero también de lo que va a necesitar en el futuro próximo, porque no tienes que estar siempre un paso adelante de lo que pueda llegar a suceder. Claro que si ya en el futuro no sucede, como por ejemplo en su momento blockchain, que yo siempre ahora lo menciono como ejemplo, antes había mucho énfasis, conozcan blockchain, entiendan la Y te tecnología, las tocó a ti, posibles creo que te dictaron aplicaciones. una Sí, clase, ¿no, claro. Sofi? Sí. Y si te soy muy sincera, ya en el presente nos dimos cuenta que quizás las aplicaciones no aportaban tanto valor como lo que inicialmente creíamos. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con inteligencia artificial. Va a haber cosas que sí son aplicables y que sí van a ser relevantes, pero también conocerlo hoy para estar preparado en el futuro, eso es lo relevante, ¿no? Y hoy es inteligencia artificial, quizás mañana va a ser otra cosa, pero creo que es justo eso lo que hace a este programa muy bueno, porque va alimentándose de nuevas cosas. Y lo mismo deberías de seguir tú haciendo en tu trayectoria profesional, ese es mi consejo. Nunca quedarte con lo que, ya aprendí esto, voy a ser relevante siempre. No es cierto, ¿no? Por ejemplo, si yo me hubiera quedado solamente con el conocimiento de Lean Six Sigma, pues hoy seguiría quizás haciendo pruebas de calidad que seguro hoy las hace ya inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos que tengo, pero siempre impulso a que el resto de las personas busquen alternativas, porque como dice Chris, existen muchas opciones, no nada más del MIT, para continuar creciendo y alimentando tu masa encefálica. Entonces, eh, ahora, yo nada más por curiosidad, porque sé que ya abrieron el programa a otros países, ¿qué otras nacionalidades ahora vemos en GCLog? Hemos tenido gente de China, de India, de Bangladesh, de Ghana, de Nigeria, a una chica de Saudi Arabia, o de Arabia Saudita, perdón. Sí, estamos reclutando gente de Pakistán en este momento, algunos otros de África también, entonces por ahí va, es por donde estamos yendo. Pero ya cuando te digo, casi todos los que te dije anteriormente, ya incluso se han graduado, ¿no? Entonces, sí, y alguien de Indonesia, se me estaba olvidando, que por cierto, aquí hago un poquito de advertisement, vamos a tener una sesión muy pronto, de hecho, de pregúntale a los alumni y a los graduados, entonces por si quieren estar ahí sintonizados en nuestros canales también. Sí, y justo digo, supongo en esta sesión van a tocar específicamente preguntas de cómo es la aplicación, cuáles son los requisitos, cuáles son Correcto. las fechas, Sí. que a mí mucha gente de la que he recomendado al programa, Muchas incluso ya gracias. voy a hacer shout out a Bruno Sick, que se graduó hace poco. Em, Muy buena recomendación, Sofi, por cierto. Él y yo trabajamos en Mercado Libre y me decía, es que tengo esta espinita de entrar a GCLog, no sé si sí o si no. Yo siempre digo que aunque tengas miedo, te avientes, ¿ok? Porque lo peor que puede pasar es que te digan que no y lo vuelves a intentar, ¿no? Pero, ¿qué tal si te dicen que sí, ¿no? ¿Qué tal si vas con esta mentalidad de que te digan que sí, ¿no? Entonces, la verdad es que a lo único que le tienes que echar ganas es, yo creo que más bien a tu entrevista y al video de decir tú en cámara por qué quieres entrar y sé muy honesto y muy genuino. No te tienes que aprender nada de memoria, no tienes que estar leyendo. O sea, cuenta por qué quieres entrar y por qué va a ser relevante el conocimiento que aprendas ahí en tu futuro. Y si no sabes, también dilo, ¿sabes? O sea, quizás voy a aprender y después voy a ver qué hago con ese conocimiento, también es válido, Claro, pero no tengas miedo por quizás el papeleo que tengas que juntar o
incluso también el tuition o el La costo del colegiatura. programa. Exacto. La verdad es que hay muchas opciones de financiamiento y normalmente siempre obtienes un mejor rol saliendo del programa que te ayuda también a pagarlo, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento, cuando quedé, yo no tenía dinero y le decía Oh, a wow. Chris, no voy Ah, a ya me entrar. acordé. Sí, Le no voy a digo, entrar, no, no me muchas puedes dar una gracias, mejor beca. pero Exacto. no voy a entrar. Y Chris dijo, imposible que no entres, a ver, vamos a ver qué opciones hay. Eh, y bueno, así te hagan un plan de pago diferido, la verdad es que hay maneras en las que podemos impulsar a que logres hacer el programa, ¿no? Entonces, esos son un poco de los tips que doy para la aplicación y sí, con mucho gusto les compartimos un poco de esta sesión de Q&A que habrá. Pues, Sofi, muy buenos tips, ¿eh? La verdad, muy bien. Y la verdad es que me encantó la manera en la que lo pusiste. La verdad es que creo que no hay mejor consejo que el que les has dado de ser auténticos. Y, y yo quisiera decirte, porque yo creo que hay una de las preguntas que por ahí de pronto vas a hacer en algún momento dado, de verdad, yo quiero hacer eco en lo que digo, en lo que Sofi dice, y es, de verdad, atrévanse. No vean al MIT como algo inalcanzable. Sé que Sofi ya se los dijo, pero quiero decírselos yo, ¿sí? Em, no piensen que el MIT es algo que solamente alguien super nerd puede lograr. Este programa está configurado para generar agentes de cambio en mercados emergentes, en países como México, Latinoamérica, países de África, países de todo el mundo, ¿ok? Pero lo que realmente quiero es que se atrevan, ¿sí? Y no, de verdad, no se pongan una atadura que no existe en el mundo real. Créansela. Yo creo que esa es una de las razones tal vez por las que tenemos tanta falta de competitividad también. Somos países increíbles, con mucha creatividad, mucho trabajo duro. Entonces, no dejemos que el tema cultural de hacernos menos nos frene en cosas. Y esto es una lección no solo para las aplicaciones del Gizilo, se los quiero decir como para su vida. De verdad, atrévanse a hacer las cosas. Totalmente. Otra cosa muy importante es que el MIT no es inalcanzable. Eso no quiere decir que no sea retador. Claro que va a ser retador. Claro que va a haber noches sin dormir. Claro que van En a tener verano. que estudiar mucho. Sí, claro que van a tener que demostrarle al resto de, cuando, sobre todo en invierno, en enero, que se juntan todos los programas y está esta oportunidad de conocer a personas ahora sí de todo el mundo, de demostrarles todo el aprendizaje y todo el valor que tienen como individuos en cadena de suministro y logística. Entonces, creo que es una cuestión de actitud al final y de disciplina, que si ya estás en esta industria, yo creo que ya tienes las dos cosas. Entonces, adelante, aplica, inténtalo. Eh, Worst case scenario, no te gradúas, pero a ver, Cris, ¿cuál es el porcentaje de personas que aplican, quedan, bueno, más bien que ya entran al programa y que se gradúan? Es como del 95 o a ver, espera, como el 92%. Siempre hay algunos casos que por rendimiento no da, ¿sí? Pero Y vamos, también hay vamos así. casos, Ujú. y creo que también afectan un poco el número, que son cuestiones personales, cuestiones Correcto, incluso como de la empresa, de que al final tuvieron que regresar eso antes iba a decirte. porque... Sí, Y por en mi X o Y generación razón. hubo casos, pero Ujú. luego volvieron, ¿saben? Volvieron y Exacto. terminaron el programa. Es que era por Entonces, temas de embarazo, por ejemplo, el también. cual es un proceso hermoso. O sea, nosotros no vamos a ir en contra de la naturaleza ni tampoco de sus decisiones de vida. Este creo que, no sé si coincidas conmigo, Sofi, pero en mi opinión este es un programa muy humano, ¿no? O sea, si tú tienes un tema personal que te impide continuar con tu progreso en el programa, congelamos tu avance hasta el momento. Si tu decisión es dejar el programa que realmente no ha pasado hasta el momento, también la respetaríamos, pero en cuanto a procesos de quiero ser mamá, quiero congelarlo ahí por un año, etcétera, ¿se puede? Por supuesto, ¿no? O sea, ya buscaremos cómo, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, digo, no vamos a decir nombres, pero tú sabes lo que pasó con uno de los compañeros, obvio, o sea, era un tema personal, tuvo que regresar el próximo enero, etcétera, y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, yo la manera en la que veo esta red
estas 8 ya prácticamente generaciones que he graduado, es como una gran familia. Y a pesar de que no pude graduar las otras 8 que están detrás, esta es una gran familia, ¿no? Y lo que queremos es seguirla expandiendo. Entonces, digo, promoción aparte, pero ojalá que algunos de ustedes se animen a formar parte de ella, ¿no? Porque de verdad que en mi opinión es increíble. No sé, Sofi, tú qué opinas, pero pues las relaciones que tú construiste o que estás conociendo con otros ex GC Loggers en eventos en los que asistes, pues se siente la energía diferente, ¿no? Oye, eres GC Logger, no lo sé. ¿Qué opinas tú, Sofi? Creo que algo muy valioso, y justo no hemos tocado más sobre eso, pero es la red de contactos y personas a las que empiezas a conocer y que en un momento dado, y repito que esto es parte de hacer networking y de alimentar tus relaciones profesionales, porque no puedes esperar, vamos a decir, un retorno de inversión o una oportunidad a la primera conversación que tienes con alguien, sino que eso se cultiva y luego cosechas. Pero creo que con este tiempo, yo diría, de cultivar estas relaciones, muchas grandes oportunidades me han salido. Trabajos, oportunidades como speaker, recomendaciones para mentorías o para ser mentor, incluso colaboraciones, ahora que estoy en la parte de medios, colaboraciones con incluso el mismísimo profesor Josie Sheffy, que yo les decía, no, si yo le hubiera dicho a Sofía hace varios años que no solo iba a ser alumna, sino también después lo iba a entrevistar, no me lo hubiera creído, pero pasa y te van a pasar, tengo muchos ejemplos, pero creo que el estar conectado con estas personas y también por vivir estos periodos tan intensos, la verdad es que genera un vínculo muy padre y muy bonito a lo largo de los años, eh, que creo que es una de las cosas más valiosas, ¿no? Y el hacer un certificado o un posgrado presencial, creo que eso debe de ser lo más valioso para estas relaciones y cultivarlas a futuro. Coincido, y esa es la razón por la que yo no estoy dispuesto a renunciar o que este programa evolucione a algo completamente en línea o que baje el compromiso de 3 semanas en julio y 3 semanas en enero. Porque muchos de ustedes cuando revisen números dirán, wow, es que Boston es caro. Sí, pero es que en serio, Sophie se los está diciendo, es que en serio vale la pena. Porque es que, imagínense, 3 semanas de poder estar en contacto con gente que son expertos mundiales, que no solo son del MIT, o sea, Sophie, hemos traído gente, ¿cierto?, de otras partes del mundo para que dicten clases, el profesor Jean-François de los Países Bajos, entre otros, y en enero pasa lo mismo. Es cierto, tiene su reto económico, pero es que en serio, es que es la manera en la que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. O sea, lo que buscamos es traerte como de verdad el destilado de los expertos industriales, académicos, en organizaciones del sector público, etcétera, como más reconocidos del mundo, porque eso es lo que hace la diferencia. Y el hecho de, como Sophie bien lo dijo, estar frente a las personas y poderles hacer las preguntas, construye un nivel de relación y una confianza que no se gana de otra manera, ¿sí? Entonces, esa es mi humilde opinión. Ay, totalmente, y me trae muchos flashbacks de momentos de clase que al principio era intimidante estar con profesores de ese calibre que, o sea, son personas que tú tienes sus libros, ¿sabes? O sea, que has visto videos de ellos, que has estado en webinars, pero que nunca has estado a ese nivel de poder tener esa oportunidad de escuchar en primera mano lo que están diciendo y tú compartir tu perspectiva, eso creo que es algo invaluable. Para todo lo demás existe Mastercard, pero Patrocínanos o patrocina sí, Sofi. patrocina a Supply Chain Now en español, pero ojalá. Ahora, creo que ya hemos dicho un poco de qué le diríamos a alguien que quiere aplicar. No sé si tienes un último consejo, Chris, o alguna buena noticia que digas, este periodo de GC Log tenemos De hecho, tal. sí, quería aprovechar, eso es un muy buen punto, Sofi. A ver, primero que nada, de verdad, atrévanse a hacer clic en la información. Atrévanse a ir a través de la aplicación, van a ver que es sencilla de hacer, que no hay nada del otro mundo, los consejos, mejor dichos por Sofi, no se pudo haber hecho,
realmente tenemos todavía un conjunto de becas, porque no hemos hablado tampoco mucho de las becas, pero tenemos muchas becas disponibles. Y ojo, que si vienes de ciertas universidades o de pronto si ya estamos en algún tipo de acuerdo con tu empresa, ya de entrada tienes un cierto porcentaje de descuento que va entre el 10 y el 20%, ¿no? Si tienes dudas si tu organización, tu universidad tiene este descuento, mándanos un mensaje. Si no te contestamos, no te preocupes, mándanos otro. A veces estamos un poco ocupados, pero siempre respondemos. Y en este periodo de tiempo tenemos todavía la oportunidad de que formen parte de la siguiente clase, que es la clase de GCLOC 2026. Esto es muy estadounidense. Siempre se le pone el número, por cierto, de el año en el que te vas a graduar. Esto quiere decir que empiezan en 2025 y terminan en 2026. Entonces, en esta clase todavía tenemos una ronda de aplicaciones abierta que cierra el 11 de abril, prácticamente en un mes y medio aproximadamente. Tenemos cierto porcentaje de descuento si dicen que vieron este video o escucharon este podcast, ¿ok? Que después estaremos anunciando, pero debe de andar de alrededor de un 10%. Nada más díganos el nombre completo de la anfitriona y con mucho gusto podremos darles el descuento. ¿Ven que es súper importante y relevante que escuchen Supply Chain Now en español? Aquí se enteran de este tipo de oportunidades, entonces ojalá que sí apliquen. Finalizando porque ya nos extendimos. Me di cuenta. Vamos a nuestro confesionario logístico y ¿cuál es un error en tu carrera, Cris, que te arrepentiste en su momento, pero hoy lo recuerdas como un aprendizaje? Mira, gracias, Sofía. Esta es una pregunta muy profunda, ¿no? Sí. No quiero que suene arrogante, ¿ok? Pero en mi opinión, no es que yo no cometa errores, por supuesto cometo muchos, pero yo siento que el tema de los errores realmente son aprendizajes, son oportunidades de aprendizaje, y realmente yo no podría decir que un error es algo que me acarrea algo malo. Suceden por algo, ¿no? Pero si hay algo, digamos, de lo que más que arrepentirte, sería como que me ha hecho reflexionar mucho, pero repito, no es un error, fue una decisión que tomé. Yo quería ser neurocirujano, no quería ser un doctor, y esto tampoco creo que lo sabías, ¿cierto, Sofía? No. Pero no, repito, no es un error, simplemente fue como un tema de una decisión que yo dije, ok, quiero estudiar, recibo una beca en esta institución, quiero continuar ese camino, y bueno, ahora tengo siempre la broma de que yo quería ser un doctor, y terminé siéndolo, pero en otra cosa. Entonces, es más eso, pero yo quizás dejaría o cerraría esta muy, muy interesante conversación aquí con Sofía, diciendo que los errores traten de analizarlos siempre como qué tipo de aprendizaje les ha dejado y a partir de ahí juzguen cuál fue el aprendizaje y qué ya no han vuelto a repetir a partir de ahí. Es por eso que para mí no es un tema de arrepentimiento, es un tema más profundo de qué sucedió, por qué y cómo me hizo crecer. También es un tema muy profundo, pero por eso los invito a que traten de reflexionar en eso, porque si lo ven, como decía Sophie hace como media hora, si lo vemos con la connotación positiva, se van a dar cuenta que los errores nos hacen aprender cosas invaluables que después, ojalá si pusimos atención y aprendimos, no se van a volver a repetir. Entonces, eso, Sophie, muchísimas gracias por invitarme a Supply Chain Now en español. Muchas gracias a ti. Y si se arrepienten de no haber aplicado a GCLOC antes, recuerden que ahora pueden aplicar y que no fue un error y que no les va a volver a pasar porque ya van a aplicar. Entonces, muchas gracias, Cris, por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio.